Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio. Estamos en una mesa muy especial en el contexto de la Feria del Libro de Minería porque vamos a hablar con personas de libros que sus vidas tienen que ver de manera muy fundamental con formas distintas de lectura de esos libros. Imagino que será una mesa algo polémica y tenemos aquí en ella a Fabricio Mejía Madrid, cronista, periodista, novelista, desde Hombre al Agua, creo que es uno de los autores fundamentales para todos, porque además dice que vivimos en una situación de tal dificultad que la única posibilidad de sobrevivirla es el naufragio constante. Tenemos a María Andrea Llovine, especialista en literatura y artes visuales, es comparatista también, enseña en la Facultad de Filosofía y Letras y en el MUAC, tiene cursos de distinto tipo, todo vinculado a nuevas tecnologías y formas distintas de lectura. Tenemos a Benito Taibo, a quien no debería presentar, pero lo voy a presentar, todo el mundo sabe quién es. Además del flamante director de Radio UNAM, un escritor, cronista también, fantástico, que nos encanta, historiador de origen, poeta también de origen y después se ha ido cambiando poco a poco a la narrativa, desde Polvo, nos encanta lo que escribe y bueno, ya con persona normal nos confirma el gran escritor que él es y el gran promotor de la lectura que es. Y el doctor Ángel Díaz Barriga, que es un especialista en educación, ha sido una pieza fundamental en lo que tiene que ver con los procesos de las distintas etapas de la educación y ahora de la reforma educativa. Es compilador de un importante libro que se presenta ahora en la Feria de Minería y con quien también tendremos esta conversación de algo que parece que todos compartimos y todos comprendemos y en realidad me parece que no tanto, que tiene que ver con esa reforma educativa. Así que yo quisiera lanzar la primera pregunta un poco en ese sentido. ¿En qué consiste esa reforma educativa? ¿Alguien entiende, incluidos los profesores, lo que es la reforma educativa? Pues es una reforma laboral, ¿no? Es una reforma para la planta de profesores, pero lo que no toma en cuenta es precisamente la educación. No sé qué piensa el doctor Ángel Díaz Barriga, pero creo que una de las cuestiones que afectó la reforma, porque era una reforma laboral, fue a la educación misma, es decir, el papel del profesor, del maestro, en las comunidades, en todos lados donde se da, digamos, un proceso educativo en México, gratuito, laico, público, se afectó, digamos, la figura del profesor, pero me estoy metiendo en cosas que no son mi especialidad. Por lo menos es algo hecho a espaldas de los profesores, o sea, como si los profesores no fueran los profesionales del trabajo educativo. Pero por otra parte, es algo, yo tomo el símil de un edificio de arquitectura, donde el arquitecto hizo el piso 15, le llamó reforma constitucional, ley del INE, ley del servicio profesional docente, y luego en 2016 nos dicen, aquí está el edificio completo, aquí está el modelo educativo 2016, pueden opinar de los piso desde planta baja hasta el piso 22, nada más el 15 no me lo toca. O sea, es una reforma que empezó al revés. O sea, si quería ser educativa, debería de haber empezado con pensar qué queremos de la educación y cómo vamos a lograr eso que queremos de la educación a través de planes de estudio. ¿Y qué queremos de la educación? ¿Qué querríamos de la educación y qué papel juega el libro en este proyecto? No, bueno, interrúmpanse, hablen como... Que juegue el papel que merece. Desde la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, el libro se democratiza y llega a todos como lo conocemos. Pero, bueno, va cambiando y se va transformando y va haciendo mutable en muchos sentidos, que eso lo sabe muy bien María Andrea. Pero yo creo que es un instrumento civilizador, es un ladrillo constructor de civilización y constructor de ciudadanía, el libro como tal, y no pretendo glorificarlo y ponerlo en una... Tiene que ser de uso común, y yo creo que ese es el papel que debe jugar, el del uso común, el que sea accesible, necesario e indispensable para todos.
Y además también yo creo que, ahorita que hablaba Benito, pensaba yo en estas campañas que de pronto vemos hay una justamente ahorita en los parabuses, son absurdas, ¿no? Son absurdas porque invitan a leer como si leer fuera una obligación, Pero ¿no? nos invitan a leer 20 minutos. 20 minutos, claro, es sí, tan no te vayas horrible, a pasar. es tan horrible que por lo menos 20 minutos, ¿no? Enamórate 40 segundos. Exactamente, ¿no? Pero la mejor de todas es, pregúntale a tu pediatra qué leer con tus hijos. Ah, sí, yo decía, ¿por qué los es pediatras que es prohibían? absurdo, ¿no? Es como si ¿Serán buenos nosotros lectores le los preguntamos a nuestro dentista, oye, ¿qué me aconsejas leer? Sí, ¿no? qué cosa más rara. Claro, pero al final es que leer, bueno, pensaba yo también un poco en este libro de Daniel Pennac, ¿no? Como una novela, que dice que leer como amar no admite el imperativo, ¿no? Entonces, de pronto estas campañas, y por supuesto, ni qué decir de toda la burocracia que opera en una maquinaria como la de la Reforma, tienen el imperativo detrás, ¿no? Y lo que olvidamos es que los libros es algo que amamos, porque además son civilizadores, porque nos hacen humanos, ¿no? Sí. Bueno, además de civilizadores, también tienen un componente mucho más sutil, que es el lenguaje, digamos. El lenguaje te estructura el pensamiento, de alguna manera. No piensan igual o no estructuran igual el mundo un alemán que alguien que habla castellano. En ese sentido, digamos, no podemos librarnos, digamos, de hacer una secuencia de decodificación de signos, a pesar del internet y todo, o de la nueva ortografía de la K, ¿no? El que por la K solita. De todos modos, alguien tiene que llenar ese hueco, ¿no? Y es tu cerebro, tu voz interior, que llena ese hueco. Entonces, esa idea de ir decodificando un signo a la vez es una gran idea civilizatoria, es decir, te permite pensar, te permite estructurar y te permite contar. Y te permite legar, dejar para futuras generaciones, que eso es algo... Es muy importante. Muy importante. La transmisión. Pero algo que debía preguntarse a la escuela es, ¿por qué el libro infantil, es un libro que está hecho para recreación? O sea, es un primer acercamiento cultural, pero interactivo con el niño y con mucha recreación. Y cómo cuando entra al sistema educativo, el libro se va convirtiendo en un objeto de difícil trabajo. O sea, ¿dónde se pierde primero el gusto o la satisfacción por la lectura? Y donde de repente, por ejemplo, llegamos a la escuela y te dicen, es que tienes que leer de la página 12 a la página 35. Y entonces ya no se deja que el alumno encuentre leer por qué, para qué y qué es lo que más me gustaría leer. O sea, finalmente, un lector es el que puede encontrar, en mi opinión, digamos, una ruta de lectura para él, para su propio desarrollo, para su propia formación, pero la escuela todo lo contrario, como que le dice, ahí está la clase de literatura iberoamericana, ahora te toca, ahora literatura hispanoamericana, ahora te toca esa, ahora literatura mexicana, ahora te toca, o sea, nunca hay la posibilidad de que el sujeto diga, y a mí me gustaría leer Decía Jorge Ibargüengoitia que cuando a él le asestaron la regenta de Leopoldo Alas Clarín, sufrió y penó, y después dijo que es uno de los libros más divertidos que he leído en mi vida, pero el hecho de que me la asestaran cambió toda mi forma de lectura. Sin embargo, existe esta utopía que ustedes están planteando de un mundo donde incluso los mecanismos permitan que sean los lectores quienes elijan qué van a leer dentro de los sistemas educativos. Sí, yo que quería eso comentar sería... algo en relación con lo que decía, y es que hay un libro precioso de Todorov que se llama La literatura en peligro, que seguramente conocen, claro. que es absolutamente entrañable, porque es un Todorov que después de haber hecho teorías sobre la literatura, nos cuenta en el libro por qué ama la literatura, por qué le dedicó toda su vida, ¿no? Y al final lo que dice es, amo la literatura porque me ayuda a vivir mejor. Y yo creo que esa es la idea que no transmite la escuela cuando dice, lee de la página 13 a la página 36, ¿no? O sea, ¿en qué medida eso te significa y te construye y te reconstruye, ¿no? Que creo que es muy importante en términos de cómo transmitimos la idea de lo que es un libro, de lo que es la lectura también, ¿no? Yo me quedé pensando en la frase de uno de mis gurús, que es Mark Twain, que dice, mi educación se vio interrumpida por mis años escolares. Pero todo lo que ustedes están haciendo es sabotear. No, es por supuesto una enorme broma. ¿Cómo se ve que la pasamos mal en la escuela? Sí, no, es una enorme broma que sin embargo tiene un fondo de cierta razón. Sí. La obligatoriedad te saca del territorio de lo placentero, de poder divertirte, de poder pasar a vivir mientras vas aprendiendo.
Yo a los 12 años sabía dónde estaba Java, Sumatra, Indonesia, gracias a Emilio Salgari, no gracias a mis clases de geografía. Bueno, si logras conjuntar la lectura por placer con la educación, en el sentido estricto de que los chicos aprendan cosas, yo creo que tienes un camino amarillo asegurado hacia el éxito. La obligatoriedad es lo que impide ese éxito. Yo estoy convencido de ello. Nos queda poco tiempo, pero yo quisiera hacer una última pregunta, porque hemos llevado toda esta conversación hacia algo que nos encanta, que es el placer de leer, lo lúdico, pero también la importancia que tienen los libros en otro sentido es fundamental. Y yo no sé, y lo digo con toda la inocencia del caso, la pregunta, sí, si realmente es necesario que los gobernantes lean. O sea, yo sé que en un país como este se venden niñas celtales, tzotziles, mijes, y que entre más saben, valen menos. Eso quiere decir que ahí la educación está jugando un papel de vida o muerte, ¿sí? Pero ¿por qué más sería importantísimo que defendiéramos la educación y los libros? Bueno, yo creo que un presidente no sepa leer o sepa solo leer sin la doble E, tiene una importancia fundamental porque finalmente los libros te presentan realidades alternativas, ¿no? No hay instrumento menos dogmático que un libro, porque no solamente dice lo que dice, sino hasta lo que no dice. Es decir, una relectura te permite encontrar en el mismo libro otras cosas. Otra edad, etcétera. Entonces yo creo que un gobernante que no puede ver una realidad alternativa y solo ve la suya, pues es un mal gobernante. Hay algo que yo veo en los documentos de los organismos internacionales, Banco Mundial, UNESCO, OCDE, etcétera, todos los organismos internacionales, como saben que ese documento tiene que ir para las autoridades de un país, sean educativas o sean las autoridades políticas, entonces inician con un resumen. Entonces, ¿Cómo no? Un resumen de 12 hojas, o sea, léanse usted el resumen de 12 hojas claro. y ya se evita todo los números. A mí no me importa tanto que lean, sino que permitan que lean. Quiero decir, que no interfieran en las políticas públicas que tienen que ver con la lectura. Hay que pensar en que un lector tiene derechos, y uno de los derechos del lector, el primer derecho de un lector es a no leer. Claro. Pero es un derecho falso. Para poder ejercer tu derecho a no leer, primero tienes que ser un lector. Claro. O sea, hay una trampa dialéctica escondida ahí dentro. Y sin embargo, el derecho está ahí presente. Si eres un lector que no lees porque no se te antoja leer, estás en tu derecho. Pero primero sé lector. Y nos vamos ahora a un corte para continuar con este debate, en realidad una conversación apasionante sobre el libro y la lectura. Bienvenidos de nuevo, regresamos a Observatorio. Estamos hablando sobre el libro y la lectura en una muy interesante conversación y se quedó un poco en el aire este asunto de que el libro es nuestra memoria en realidad. Eso es lo que heredamos, lo que nos heredan, lo que nos constituye como humanos, lo que nos hace por lo menos saber quiénes fuimos y qué somos. ¿Qué piensas tú del libro como memoria, como testimonio? A mí lo que me parece fascinante es que durante siglos, es más, desde la constitución propiamente de la escritura, que coincide con el surgimiento de la historia, la escritura tenía la finalidad de trascender precisamente, de registrar, de dejar, de legar, ¿no? Y así fue durante muchos siglos, ¿no? Lo vemos en la evolución incluso de la historia del libro, ¿no? Cómo se fue sofisticando el libro para hacer ese dispositivo de memoria. Pero también en esta reconfiguración de la conciencia lectora que vemos hoy por hoy y que no tiene nada que ver con el apocalipsis del libro, ¿no? Yo creo que ya estamos muy lejos de esa primera discusión. Están coexistiendo una serie de textualidades que nos están obligando a pensar la lectura de una manera totalmente revolucionaria, ¿no? Empezando por posibilidades que no tienen que ver precisamente con la trascendencia, ¿no? Sino con la mutabilidad, con la fragilidad, con lo efímero que también puede ser la experiencia lectora, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la literatura electrónica específicamente, ¿no? Que a veces son recorridos de lectura únicos en el momento, ¿no? Interactivos, que incluyen videojuegos, sonido, una serie de lenguajes que integramos a la lectura
literatura y que hoy por hoy me parece están sumando capacidades lectoras, ¿no? Y que esa instantaneidad y este vértigo, esta vertiginosidad, será también la memoria de esta época, porque hay distintas maneras de leer, hay diferentes formas de lectura, ¿no? Se puede llegar de distinta forma. Igual que ha cambiado el libro, el lector ha cambiado. Sí, por supuesto. Y hoy por hoy estamos, yo creo que apelando todos a un nuevo tipo de lector, a un lector que no solo lea lúdicamente, sino también con sistema para aprender. Lo que ahora se llama un usuario pleno de cultura escrita. Sí, por supuesto. Que no es solamente un lector, no es ese que lee esa novela de aventuras cada semana, sino que también lee el libro de divulgación, un ensayo de economía, etcétera, etcétera. Lo que se va encontrando, es decir, había una discusión hace unos años, igual que el fin del libro y no sé qué, que dejaron de plantar árboles en Canadá y fue un desastre, porque luego salieron libros así de gordos o series como Harry Potter. Había una discusión también entre transmitir y comunicar, ¿no? Entonces decían, bueno, el libro es el vehículo de la transmisión, de la tradición, de la cultura, etcétera, y la comunicación va a estar en los aparatos, en los dispositivos móviles. Pues no, tampoco. Conviven ambas cosas en el mismo aparato, ¿no? Yo ayer, buscando unas ofertas de cámaras fotográficas, acabé leyendo una entrevista en el Paris Review a Martin Amis, ¿no? Porque por alguna razón llegué a eso y dejé de buscar la cámara y me puse a leer eso, que eran bastantes cuartillas, que era una entrevista. Y entonces el primer libro que se vendió en Amazon fue Finnegan's Wake, de James Joyce. Y creo que metaforiza muy bien el inicio, fue digamos. El único. O sea, un libro facilito. Sí. Fue el único que se vendió y seguramente no se leyó completo. Perdón. No, seguro. Y seguramente se dejó. Pero nos hablaba de la lectura simultánea y de las posibilidades de las distintas formas de lectura en ese libro, ¿no? Ahora, desafortunadamente, el libro más vendido en Amazon es 1984 de George Orwell, pero eso tiene que ver con Donald Trump. No, desafortunadamente no, porque es una manera de leer el presente. No, claro. Exactamente, la gente está recurriendo a quien inventó al pasado para entender el neolenguaje, para entender al presidente de los Estados Pero es Unidos. lo que hemos hecho siempre, para eso nos sirve Entonces, también la lectura. Esto de que la lectura no tenga una utilidad, yo creo que también está en discusión. Sí la tiene para cada lector. Claro. Yo pienso que el reto del sistema educativo en este punto es cómo tratar a lo que estamos llamando el nativo digital o a lo que estamos llamando el millennial. Porque efectivamente él en determinado momento ya no quiere tener necesariamente el papel en la mano, lo cual no significa que no quiera tener la información. Exacto. Y que le pasa muchas veces lo que tú estás relatando. O sea, yo empiezo a buscar un tema y de repente a la hora me doy cuenta que estoy en 20 temas más que no era el que inicialmente me había llamado la atención, pero que el sistema educativo no logra incorporar esta visión de, digamos, de multilectura o de multiinterés o de multiatención del nativo digital frente a un sistema educativo como el mexicano que sigue pensando en libros de texto. Así es. Y O que sea, sí es autocrático. Hay un absurdo ahí cuando, por ejemplo, Uruguay desde 1993 le da una computadora precargada a cada niño en la escuela primaria. O sea, yo creo que estamos prácticamente 30 o 50 años atrás. Tú decías, doctor, al principio de esta conversación que no había funcionado porque nadie había preguntado a los profesores. Yo también tengo la impresión de que habría que preguntarle a los alumnos. Un buen maestro de literatura que intente que esos chicos que están en otras cosas, que están en la rapidez de nuestro tiempo y lo oscuro y violento que puede llegar a ser, saber qué están buscando. Y a partir de ahí, si no guiar la lectura, darles la oportunidad, o sea, darles un abanico de posibilidades. Y tendríamos muchos más lectores, sin lugar a dudas, porque Ofrecer el menú encontrarían en el eso, empatía, sí. otredad. Tú te sientes así de triste y tal, pues mira, este libro que tratas, estoy pensando en Mónica Lavín, no sé, estoy pensando en un montón de gente que ha escrito sobre las batallas en el desierto. Tú te sientes muy triste porque te enamoraste de la mamá de tu mejor amigo, bueno, y no te pela, pues mira, aquí están las batallas en el desierto y le pasa exactamente lo mismo. Si logramos saber qué están pensando, podremos darles las claves para que se acerquen a los libros de una manera mucho más amistosa. Y yo creo que el meollo es eso, es lo autocrático, digamos, de lo que hay que leer, ¿no? Ese canon
que se transmite de esa manera, ¿no? Y está bien, pero tendríamos que distinguir, creo yo, en la educación, entre hacer una historiografía de la literatura, ¿no? Universal o mexicana, es decir, bueno, tengan un contexto o tengamos un contexto de qué se escribe o más o menos cómo son las etapas, los periodos, y por otro lado, justamente la lectura como herramienta para la vida, ¿no? Porque esto de léete el Gilgamesh, ¿no? A los 12 años y hasta que no lo termines y a ver si no pasas el examen, eso es lo que nos va alejando de los libros, ¿no? Porque ya no nos remite a nada, ¿no? Yo creo que México es un país que desperdicia todos los datos que pudiera sacar de una prueba muy cuestionable como la prueba PISA. Sí. Porque la prueba PISA dice, mi marco de lectura es lectura para obtener información, lectura para interpretar y lectura para reflexionar. Y acá lo único que nos dicen es, los alumnos obtuvieron de puntaje 2 y por lo tanto la mayoría no sabe o sea, pero el examen te está diciendo otras cosas, te está diciendo que la lectura cubre determinadas funciones en la vida del sujeto. Lamentablemente PISA no toma la parte de la lectura para disfrutar, pues sería una cosa maravillosa, pero bueno, la parte escolar, digamos, o la parte de manejo de contenido, o sea, obtener información, interpretar la información y reflexionar sobre la información, yo pienso que sería como un punto clave. Si en el modelo educativo que ahora nos quieren presentar en marzo, quieren realmente avanzar en esto, tendrían que repensar estos temas para la formación del rector. Sí, y hay otra cosa que en la evaluación, es decir, cuando yo era niño, las evaluaciones se las hacían en el salón de clases, entre los alumnos y los profes. Y había alguien de la SEP ahí presente, pero era una evaluación de cómo íbamos como grupo, ¿no? Y ahora la evaluación de los maestros, bueno, es de confusión múltiple, y no evalúa una cosa fundamental de la experiencia en un salón de clases, ¿Qué es la relación? que es la relación Claro, que tiene el profesor con... Claro. Es una... te transmite, hablando de transmisión, no solamente la información, sino dignidad, te transmite una forma de estructurar tu pensamiento, tu lenguaje verbal, te transmite muchas cosas un profesor que no están en una evaluación de bolitas. Y creo, o sea, por ejemplo, el patriotismo, bueno, no es lo mismo sacar una bandera en el salón y burlarse que tomar distancia y cantar el himno. Yo creo que muchos de nuestros políticos no cantaban el himno los lunes. Estamos ya por cerrar y yo no quisiera dejar de referirnos al tema de la educación fuera de las aulas, porque aquí hemos procedido de manera muy ortodoxa pensando que solamente es educativo lo que se aprende en las escuelas, cuando sabemos que todos los aquí presentes hemos sido inoculados con el virus de la lectura y libremente acudimos a los libros que nos gustan, pero también transmitimos, enseñamos al apasionar a otros cómo leer y qué leer, por eso que leemos, ¿no? ¿Qué papel juega todo esto otro? Es decir, de afuera ahora hacia adentro, los medios de educación, la gente, el contacto de los lectores de unos con otros. ¿Cómo podría esa educación ser distinta? Es que hay un tema ahí básico. Nuestra cultura social, nuestra cultura familiar no acerca al niño a la lectura. O sea, realmente son muy pocas las familias de clase media y en general de grupos de profesionistas, excepcionalmente otro grupo, el que desde la infancia le está leyendo al niño o está el niño viendo a su padre leer. Y que haya libros en la casa, ¿no? Sí. Entonces, ahora con los dispositivos, bueno, los libros están ahí adentro, ¿no? En la nube. Y entonces puedes acceder a ellos. Pero es cierto que parte del problema que tenemos ahora con los medios virtuales es que no hay manera de editarlos. No hay quien te diga qué leer, qué no leer, qué está bien, qué no es cierto y qué es cierto, ¿no? Wikipedia, si ustedes entran nada más a la página de Shakespeare, está llena de comentarios de gente que opina que los datos están mal hechos, ¿no? Entonces, necesitaríamos una especie de editor, pero no gran hermano, sino por recomendación de boca en boca. Ve esta página porque me ha resultado verídica e interesante, ¿no? A lo mejor todos estamos de acuerdo en que cada lector es un maestro también, funciona como una fuente de enseñanza. Cada buen lector. La idea del buen maestro es que cuando sus alumnos ya tienen una transferencia psicoanalítica y rompen con él, pues que ellos sean los transmisores de esa cultura, ¿no? O las redes sociales pueden romper esto. También. O sea, no digo que lo estén haciendo, pero que pueden podrían, romper. para no generar solamente la famosa posverdad, la cámara de eco que
quién sabe si lo A que mí está me interesó sucediendo esto, aquí yo no vi este artículo Sí. bueno, etcétera, ¿no? Sí, yo le hago caso a mucha gente en Twitter que yo respeto y que Sí, me sí, recomienda un sí. artículo y sí lo leo. Sí, sí. ¿no? Y ahora, lo que también es una realidad es que más allá de si es bueno lo que se lee, si no es bueno, si es canónico, si no es canónico, que es una discusión complicada, es que estamos confluyendo con muchas textualidades y eso es una realidad, ¿no? Nunca se había leído tanto como actualmente. Nunca. 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 Y Pues muy a la dejamos mexicana, esto. Nada más decirte que yo prefiero la verdad que la posverdad. Pues sí. Pues sí. Pues sí, ¿no? Concluimos todos aquí en que acercarse a los libros, en el formato que sea, es una experiencia que nos cambia, nos transforma, nos estructura, nos explica y que bueno, quienes estamos apasionados por eso, lo defenderemos siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Creo que ha sido muy apasionante. Entusiasma oír a gente como ustedes.